si les parece, vamos a pasar ya a nuestra primera entrevista del día de hoy, y se trata de nada más y nada menos que nuestro querido Lorenzo Meyer, el doctor Lorenzo Meyer, que ya se encuentra acá con nosotros, según me están contando, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Pues siempre celebramos y siempre nos da mucho gusto realmente tener a Lorenzo por acá. Lorenzo, muy buenos días, bienvenido. Gracias por esa buena recepción, Ernesto. Oye, te veo ahora bien acicalado, todo, ¿no? Galán, galán, ¿eh? Claro, Lorenzo. a estas horas normalmente estoy haciendo mis ejercicios y estoy hecho una porquería, pero en preparación de esta entrevista y en honor del entrevistador, pues dejé los ejercicios a un lado. Eso. Pues muchas gracias, mi querido Lorenzo Meyer. Pues Lorenzo, pasa de todo en la viña del Señor, pasa de todo en nuestro país, y de lo que quería platicar contigo es hacer como un alto en el camino, digamos que en esta carrera presidencial anticipada que tenemos ya, pues 3 precandidatos de Morena, pues claramente perfilados, que es el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación Adán Augusto, que en estos últimos días, por cierto, vaya que se ha dado de qué hablar Adán Augusto, y me gustaría platicar contigo sobre el tiempo, el momento político en el que estás identificando a estos personajes, el papel que están teniendo en el gobierno de la Cuarta Transformación, el perfil político que les estás identificando, y me gustaría iniciar con esta perla que ayer nos regaló el secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues hablando pues de quiénes son los seres inteligentes y quiénes no, pues apenas se puede creer, pero pues mira, era también ya para hacer todavía pues, aún más amena la charla, pues empezar así con buen humor, pues escuchar precisamente al secretario de Gobernación, Adán Augusto, el más inteligente. Vamos a escucharlo. Los del norte dicen que pues no le aportamos gran cosa a la federación porque para empezar pues no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos. Pues lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos, y quienes se precian de ser inteligentes pues hacen las cosas con menor esfuerzo, mejor y de mejor manera. Entonces comentábamos con Nacho de ello. Pues, ¿qué podemos decir, mi querido Lorenzo Meyer? Pues diciéndole a los de Nuevo León, pues dicen que nosotros somos menos inteligentes o más flojos. Pues no, dicen, nosotros somos más inteligentes porque podemos hacer lo mismo trabajando menos. ¿Qué decir al respecto? Me lo imaginé así en una hamaca, así echándose un coco ahí al secretario de Gobernación, Lorenzo. Fíjate que esas imágenes vienen de muy lejos, y incluso de fuera de México. En El espíritu de las leyes, Montesquieu habla de la diferencia que hay entre los habitantes del trópico y los habitantes de las regiones templadas o frías como Europa. Y él atribuía al clima y a la sangre esta diferencia. Él aceptaba la diferencia, decía que sí existía, y no solamente entre los de Tabasco y Nuevo León, sino que existía entre los animales y entre las plantas, que la humanidad que habitaba las zonas templadas y frías era efectivamente mejor que la otra, que la de las zonas tropicales. Así que esta diferencia viene de muy lejos. Y ciertamente, yo creo que tú también lo has oído, Sí, pero claro.
entre broma y broma, en el norte sí se explica la diferencia en el grado de desarrollo del sur-sureste mexicano y el norte mexicano como una diferencia cultural que por razones de la geografía y en el norte se tuvieron que hacer gentes bravas y enfrentarse al desierto y enfrentarse a los indios bárbaros, que era como se conocía a lo que ahora en el lenguaje político correcto son las naciones indias nómadas. Es decir, había dos naciones, así grosso modo, en el norte. Los nómadas, que eran una buena cantidad de etnias, de pueblos, conocidos así generalmente como apaches, pero desde luego que no eran nada más apaches, era una complejidad enorme, y que los norteños tuvieron que enfrentarse a eso y sobrevivieron. Derrotaron a los indios, derrotaron al desierto, hicieron una gran ciudad que es Monterrey, y ya en el siglo XIX la industrializaron, y bueno, se sienten, insisto, con una sonrisa en los labios, como diciendo, bueno, no es cierto, pero sí es cierto. Somos diferentes, y que el atraso relativo de la economía del sur, pues se debe a esa actitud, digamos, cultural. Otras variables se dejan de lado, la inversión, por ejemplo, o la cercanía con la que sería, y ya es desde hace mucho tiempo, la economía más dinámica y fuerte de la tierra, que es Estados Unidos. Entonces el sur pues tiene como vecino a Guatemala, que como diría Andrés Manuel, con todo respeto, no es precisamente un sitio muy próspero. En cambio, el norte, desde luego que se beneficia de esta cercanía, de la constante ir y venir de personas, de mercancías, de ideas, y se fue afianzando esto a lo que hizo el secretario de Gobernación referencia, también de una manera muy socarrona, pero está tocando un punto que sí es una realidad, que hay cierta distancia cultural y de valores políticos entre estos dos Méxicos. De ahí que el sureste tenga una importancia mayor, por ejemplo, el obradorismo, que en el norte. Y al referirse a esta diferencia, sí tocó un punto entre chistoso y real. Hay tres Méxicos: el del norte, el donde estamos nosotros aquí y ahora en el centro, y el del sur. Y tienen diferencias económicas, culturales, pero eso pasa en muchos países. No somos nada nuevo en ese aspecto. Incluso las grandes potencias, Estados Unidos sigue teniendo la diferencia entre el norte y el sur. Eso ni vuelta de hoja. Nada más hay que ver las elecciones y quién gana en dónde en Estados Unidos, y se ve dónde está Trump y dónde están los demócratas, y también hay una diferencia geográfica. ¿Y qué tal Inglaterra? El origen de la revolución industrial y de un montón de avances científicos, bueno, pues siguen estando divididos entre ingleses, escoceses, galeses e irlandeses, y cada uno de ellos, si tú estás allá y hablas con ellos, no deja uno de, por ejemplo, un inglés de tener una cierta ironía sobre los galeses.
sobre cómo hablan y de que sí, son diferentes. No dicen que sean más tontos, pero casi lo implican. Así que lo de Adán Pues sí. Augusto es parte de diferencias culturales de muchos países, pero que sería bueno no tocarlas. Pues yo creo que siendo secretario de Gobernación, pues uno esperaría a un secretario de Gobernación, pues dirimiendo conflictos, precisamente apaciguando conflictos, y de pronto lo estamos viendo, Lorenzo, pues que se pone los guantes cuando los otros ni siquiera los traen puestos, y de pronto empieza a golpear ahí a los de Movimiento Ciudadano y al gobernador de Jalisco y al de Nuevo León y a legisladores y de pronto no sé cuál es tu valoración, pero precisamente en este trabajo que está haciendo, que está además en una intensa campaña autopublicitaria, lo vemos en redes sociales, en videos y por todos lados está promocionando a Adán Augusto, y paralelamente pues está haciendo, según esto, pues el cabildeo con los congresos locales para que se termine de aprobar esta ley que le permite a las Fuerzas Armadas tener el control de la operación y administración de la seguridad pública en el país. No sé cuál es tu valoración de pues estos enfrentamientos que no sé, los veo completamente innecesarios. ¿Cuál es tu valoración ahí? Bueno, el enfrentamiento como el que acabamos de discutir tiene su grado de humor y no está mal en política ponerle un poco de buen humor. La seriedad era una de las características del sistema priista, ¿no? Hacían desastres, robaban como miembros de la banda que estaba en la cueva que encontró Alibaba, y sin embargo sus expresiones en el discurso, corporales y todo, eran de gran solemnidad, de gran seriedad. En realidad estaban riendo de nosotros, pero tenían ese discurso relativamente pomposo. Adán Augusto no lo tiene, pero a mí me parece esto bastante secundario, son rasgos de personalidad y de cultura. ¿Le ves posibilidades a ¿Mande? ¿Le ves posibilidades a Adán Augusto en la contienda? Pues por ahorita Ajá, está ahorita. en tercer lugar, pero a lo mejor por eso es su rudeza, porque el público conoce mucho mejor a Claudia Sheinbaum y a Ebrard. Son años de conocerlos. En cambio, y aquí volvemos al punto, alguien que viene de la clase política tabasqueña, quita ahora a AMLO del cuadro, porque ahora sí eso no se puede decir de él, pero los otros son relativamente desconocidos, vienen de una zona donde la opinión pública general mexicana no se fijaba, estaban marginales. Tabasco es un estado, pues en varios aspectos, diferente del resto del país. Por ejemplo, ahí Garrido Canaval, antes del cardenismo, pues era el gran cacique y introdujo cambios, por ejemplo, que hicieron casi desaparecer a la Iglesia Católica. ¿Y te imaginas eso en Monterrey? No, hombre, los polos opuestos. Entonces, esa cultura política del sur-sureste es poco conocida por el resto del país y sí, en ciertos aspectos menospreciada. Así que ahorita Adán Augusto tiene que entrar en una carrera desaforada y esta es una manera de hacerse notar. Quizá no sea la mejor, pero tú lo has notado, Ernesto. Tú lo estás notando ahorita. Todo el mundo. Todos. No, o sea, tienes razón, está logrando llamar la atención. No sé si esa es la mejor manera, pero bueno, ¿no? No le quedan pues, muchas otras maneras, ¿eh? Sí, él no hace carreteras, puentes, refinerías, ferrocarriles.
Él hace puramente política y política inmediata, no de largo plazo. Entonces, su escenario también es restringido y de Pues sí, pronto tiene estas intervenciones que son imposibles de evadir, como lo sí, estamos sí. haciendo nosotros. No, y está logrando que los gobernadores le respondan y demás. Sí, ciertamente se da a notar. Hay que ver si por el tema que le ocupa, que tiene que ver con la aprobación de esta ley que es importante para el presidente, sí es el mejor momento de hacerlo, pero bueno, pues le está funcionando en cierta medida y parece ser que es todo nada más ya un procedimiento protocolario, pues que se termine de aprobar esta ley por los Sí. congresos locales que son de mayoría de Morena. Déjame pasar, Lorenzo, al personaje número 2, al canciller Marcelo Ebrard. ¿Cómo estás viendo ahorita a Marcelo Ebrard? ¿Lo consideras sí un contendiente poderoso? Tengo la impresión de que él se ha dado, lo conoce más la gente a Marcelo Ebrard que a Claudia Sheinbaum, pero creo que no tiene el respaldo de las bases de Morena como lo tiene más Claudia Sheinbaum, pero sí tiene un respaldo internacional y un respaldo político de sectores de centro y de derecha, si es que existe el centro o lo que sea que es el centro. ¿Cuál es tu valoración, mi querido Lorenzo? Dices, no sé si existe el centro, pero que la derecha existe, existe. No, a ver, oye, precisamente, fíjate, aprovechando eso, ¿cómo defines quiénes son de centro? ¿Cómo definir, cómo la gente puede identificar, ese es de centro, ese no es de derecha ni de izquierda, ese es de centro? ¿Cómo defines el centro? Depende de los valores que tú como individuo tengas, porque no hay una definición del concepto que puedas sacar de un diccionario de ciencia política y decir estos son los indicadores que nos dicen en qué grado está la derecha, en qué grado está en el centro y en qué grado a la izquierda. Pero siempre en la historia mundial hay derecha e izquierda. Oye, Yo Lorenzo, veo, ¿puedes bajar un poquito tu cámara que te vemos ahí un poquito rebasado? Tienes mucho aire arriba. Ándale, eso, mucho mejor. Gracias. mucho aire arriba. Bueno, Este. vamos a bajarle los aires y los humos a esto. ¿Cómo Siempre defines el centro? es una cosa relativa y es de tu percepción del mundo. Izquierda y derecha siempre han existido. Sí, sí. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de los hermanos Graco en Roma. Bueno, ellos eran de izquierda, no había partido comunista ni Marx estaba muy lejos todavía, pero los temas que defienden y las bases sociales que tienen los definen. En este caso, la plebe y sus intereses estaban defendidos por los hermanos Graco, que les costó la vida. Pues esos son la izquierda. Y de ahí en adelante o desde antes, tú puedes ir viendo en cada civilización, en cada sistema político, quienes están en favor de los intereses de la mayoría en la pirámide social, donde la base es siempre amplia y pobre y la cúspide es rica. Entonces tú simplemente al tanteo pones el dedo y dices, a ver, ¿dónde está el centro en esta pirámide? Tú eres el que lo define y ahí ya van tus simpatías. Y entonces los del centro siempre pues señalan, no hay que ser tan duro en las críticas, no hay que ser tan radical, la política se mueve lentamente, la humanidad no cambia mucho y vámonos con tiento. Del lado de la izquierda, la idea es exactamente la contraria, hay que acelerar una historia que está muy lenta y del lado de la derecha nada de aceleradores, señores, hay que mantener lo que existe y profundizar en lo que existe. Así que cada uno de nosotros define qué es el centro, izquierda y derecha, pero tienen razón. Ebrard parece un personaje, es la antítesis de Adán Augusto, ¿no? Sí, sí, completamente. Es serio,
siempre de traje, como corresponde a un canciller, para empezar, y como corresponde a su biografía. Yo creo que ahí está el punto, las biografías de los tres. ¿Es de centro o de derecha, Ebrard? ¿Dónde lo ubicas? ¿O de izquierda? Depende de cómo se manejen las circunstancias. Cuando estaba con Camacho, cuando estaba con Salinas, y Camacho era parte central del salinismo, pues era salinista, y Salinas estaba, pues no precisamente en el centro, menos en la izquierda. Era una derecha muy inteligente, es una derecha muy inteligente la de Salinas, pero las circunstancias fueron cambiando y Ebrard fue adecuándose a esas circunstancias y tomando riesgos, porque tomó riesgos, esa es la parte interesante. Él se pudo haber quedado como tantos salinistas en donde la suerte y sus relaciones con Manuel Camacho lo pusieron, pero luego Manuel tuvo el choque frontal con Salinas. Se consideró traicionado por Salinas y se fue, ahora sí ya, más hacia el centro, y Ebrard se fue más hacia la izquierda de Camacho y termina siendo un colaborador de Andrés Manuel, que está en la izquierda. Entonces, Ebrard se ha movido hasta llegar a la izquierda. No nació en la izquierda, no se formó en la izquierda, no se formó en la política de masas, bueno, donde se pueden formar tanto de derecha o de izquierda. Hitler se formó en política de masas y de derecha, pero él fue moviéndose. México se movió, él no se quedó estático y es funcional su tarea a la izquierda hoy. Ahora, tiene bueno, es que frente a Andrés Manuel es bien difícil. Su biografía es irrepetible. Andrés Manuel se la pasó ¿cuántas décadas haciendo política desde abajo? Pero muy abajo. En momentos casi era imposible que siguiera haciendo política y siguió. Ninguno de estos tres personajes que tú has mencionado tiene esa biografía. No, no va a tener esas bases. ¿Y a Marcelo le ves fuertes posibilidades? Bueno, bueno, como no tiene unas grandes bases populares, no las masas no se desviven por identificarse con Ebrard. Él tiene que moverse en los puntos intermedios. Y como México está polarizado, pues tenía que estar polarizado. Cuando se llaman a asombro y dicen estamos polarizados, pues claro, si se va a cambiar un sistema de un siglo, tiene que polarizarse, porque los cambios tienen que encontrar, por un lado, resistencias y por otro lado, apoyos, y no se va a quedar en la vida cotidiana. Entonces, en un mundo político mexicano polarizado, Ebrard puede tener la base de aquellos que dicen, bueno, ya estuvo bien de andar acelerando el cambio, necesitamos que se consolide, y Ebrard es una persona razonable, tiene experiencia en la derecha, en el centro y ahora en la izquierda. Lo ubicas entonces en la izquierda. Alguien de la audiencia dice, Rommel Andrade, una cosa es estar en la izquierda y otra cosa es ser de izquierda. Hay que ver a qué se refiere específicamente, pero bueno, es parte de los comentarios de la audiencia. ¿Tú ubicas a Marcelo a la izquierda o en el centro? Yo, es que el comentario que nos acaban de hacer es bueno. Sí, es bastante bueno. Muy bueno. Sí, es bastante ser de izquierda y estar en la izquierda. Ser de izquierda es cuando tú naces a la política, que generalmente es en la juventud, te identificas con los valores y las organizaciones de la izquierda. Marcelo se identificó, él
es su decisión, con la corriente de Manuel Camacho dentro del PRI. Y Manuel a la vez quería un PRI diferente, quería hacer cambios. Entonces, digamos que Manuel estaba dentro de la izquierda, de la derecha. Ya estamos complicando las cosas más, ¿verdad? No, pero está bien, y por eso leía el comentario de Rommel que me parecía interesante, pero que se implica así desarrollarlo en ese sentido, porque una dice, pues una cosa es estar en la izquierda, como dice él, y otra cosa es ser de izquierda, y bueno, y otra es pues las congruencias o incongruencias que uno puede identificar. Me pasaría también pensando en Claudia Sheinbaum. A Claudia Sheinbaum, ¿cómo la ves en este momento político, en sus aspiraciones para la presidencia de la República? ¿Y dónde la ubicas a ella también? Bueno, a ella sí se ubica dentro de la izquierda, una izquierda que se desarrolla en las universidades, que es un tipo de izquierda, es un tipo de izquierda de clase media, porque pues ahí es donde en la universidad ahí están, te confrontas con teorías, con visiones del mundo muy teóricas al principio, y luego ya tomas tus decisiones más realistas. Y bueno, Claudia se fue identificando desde muy temprano con una izquierda, no una izquierda radical, pero sí una izquierda desde el principio, pero su mundo es distinto al de, aunque está a la izquierda, no está en el sentido de Andrés Manuel, que se fue a aflojar en terracería y realmente hizo a mi juicio, un enorme esfuerzo, aun cuando las condiciones eran muy negativas, por echar raíces en la base de la sociedad mexicana. Claudia es como, hay muchos en la izquierda que sí, su clase es clase media y su mundo tiene mucho de teórico, pero ya con Andrés Manuel se identificó en su gobierno en la Ciudad de México como alguien a quien se le pueden confiar no teorías, sino tareas. Y órale, el segundo piso, que ha de haber sido administrar eso, y que tengamos siempre en mente que las grandes obras públicas son fuente casi natural de corrupción en un régimen corrupto. Y a Claudia, hasta donde yo sé, administró obras públicas gigantes para su momento y no se le identifica con la clásica corrupción que viene de esas obras públicas, de ese dinero a raudales en donde, bueno, pues si le quitamos el 10% a esto y pasa a ser mi patrimonio personal, ni quien se dé cuenta. Esos son los, digamos, las áreas en donde se puede caer una carrera política en este momento. En otros momentos no, al contrario. Pero fíjate, Lorenzo, dice Rachel Kings, dice, estar en la izquierda es trabajar para la izquierda con los beneficios que da la izquierda en el poder, y con AMLO, ser de izquierda es vivir en el pueblo, luchar con y para el pueblo. Son parte de los comentarios que va colocando la audiencia. Yo te preguntaría precisamente en el caso de Andrés Manuel López Obrador, ya para cerrar, que se nos acaba el tiempo. Andrés Manuel es un político de izquierda, tenemos un presidente de izquierda, o precisamente por las implicaciones que eso tiene, pues a veces tenemos un presidente de izquierda, a veces de centro, a veces de derecha, y sigo preguntando si es que existe el centro, o sigo planteando eso. ¿Cómo identificar ahí a Andrés Manuel? claro que Andrés Manuel es de izquierda. No creo que
te pueda recitar El Capital y hacer una gran definición y sesuda definición de qué es la plusvalía y dar clases al respecto. Pero los valores de la izquierda los tiene Andrés Manuel en su biografía. Cuando empieza ya como funcionario público a cargo de los recursos para la Chontalpa y para las zonas indígenas de Tabasco, eso es tomar una decisión. Tu decisión está irte dentro del esquema que permite, sobre todo Tabasco, donde, insisto, con Garrido Canaval se deshizo toda la organización que fuera adversaria al partido oficial. Si dentro de ese partido tomas el partido de los más pobres, estás tomando una decisión de izquierda. Y luego, si cuando te dan la responsabilidad del PRI en Tabasco, Enrique González Pedrero, y dices, voy a formar grupos desde abajo de jóvenes para que el partido se convierta en un grupo de presión frente a los presidentes municipales y les obligue a funcionar según las demandas desde abajo, eres de izquierda. Y si cuando te sacan de ese partido por andar haciendo esas maldades, te dan la oficialía mayor en el estado, con donde entra dinero y administras dinero, y a las cuantas horas o días renuncias y te vas al autoexilio a la Ciudad de México para no ser parte de eso, yo creo que sí eres de izquierda. Y cuando el PRD se funda y sale el neocardenismo retando al partido, pues es es el camino difícil. No te vas con la parte más favorable dentro de dentro de las alternativas. Te vas por la parte, escoges la parte difícil y que generalmente es la que pierde. Entonces haces una apuestota. Si alguno de estos elementos en la larga biografía de Andrés Manuel le hubiera, en su apuesta, hubiera salido mal, se queda como uno de los miles de miembros del PRI a los cuales la historia relega a un costado y listo. Es casi un milagro estadístico que una persona que tomó esos caminos haya llegado a la presidencia. Sí, sí. Entonces, por sus obras, no porque sepa el Capital y pueda discutir el 18 Brumario, que a lo mejor se lo puede discutir, hasta cierto punto. Pero su parte emotiva, la parte de los valores, fue su guía más que Marx. Y sí, yo creo que ahora que ya el marxismo no es más que una de las teorías que pueden ser muy útiles para entender a una sociedad, cuando ya no hay catecismo en la izquierda, pues es en este mundo con definiciones muy vagas de qué es la izquierda, pero que todos sabemos dónde está la izquierda, la derecha y el centro, aunque tú digas que a veces no. Tú tienes tu definición, y dentro de esa definición yo creo que sí cabe poner a Andrés Manuel a la izquierda. A la izquierda. Ok, mi querido Lorenzo Meyer, ya nada más para cerrar, ¿quién se acerca más a la visión y la mirada de lo que es ser gobierno, ser Estado? Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard, ¿quién se acerca más a la visión y la mirada del presidente Andrés Manuel López Obrador desde tu punto de vista? Fíjate que esa pregunta me la he hecho yo, y yo diría que no es fácil responderla, porque Andrés Manuel es su biografía,
y una biografía más o menos similar a la de Andrés Manuel no la tiene ninguno de los tres. Ellos van a tener que caminar por otra parte y hacer su propia definición. No pueden ir con la definición de Andrés Manuel. Andrés Manuel es un personaje muy raro en nuestra historia y quizá en la historia de otros países y de otras épocas también. Finalmente es un líder carismático y yo no veo que ninguno de los tres que hemos mencionado sea precisamente carismático, que en la definición clásica weberiana, pues es ese personaje al cual sus seguidores le tienen confianza por él. No hay ningún tablas de la ley, reglamento, etcétera. Es que tú confías en la persona, estás seguro que en su interior está tomando decisiones que son las adecuadas, que hay una moral ahí, y que la muestra con su biografía. Y los tres tienen una biografía, sí, aceptable. No hay esqueletos, o no muchos, o no los conocemos, por lo menos los esqueletos. A lo mejor tienen closets y con esqueletos no los conocemos. Entonces, sin conocerlos, dice uno, todavía no le han abierto el closet adecuado. No hay un pecado grave en su pasado, pero no hay esa entrega fantástica de Andrés Manuel a sus valores, sus convicciones y trasladarlas a políticas concretas en un país como México. Van a tener que elaborar algo en torno a sus biografías que son muy distintas de Andrés Manuel. Ya, pues mi querido Lorenzo Meyer, siempre un gran placer, Lorenzo, muchísimas gracias por acompañarnos, por ponerte además bien galán, sí, galán y suspender hasta el ejercicio. Y no sudoroso ni nada, como estoy a estas horas normalmente. Lorenzo, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Ernesto, hasta la siguiente. Hasta luego. Hasta la siguiente, chao. Un abrazo a Romana también, chao. Gracias. Ahorita le digo. Gracias. Gracias a todas. Gracias siempre.